Muy buenas noches, estimados alumnos de instituciones de derecho público. Nos volvemos a encontrar otra vez. Seguimos en contacto vía videos. Me gustaría volver a las clases presenciales, pero bueno, lamentablemente la realidad indica otra cosa. Así de paso nos conocemos y podemos intercambiar opiniones en el transcurso de las clases. Hoy vamos a ver el tema de atribuciones del Poder Ejecutivo, que ya vimos la clase pasada y en el que contestaron el cuestionario. Hay varios que todavía no lo hicieron. Les pido por favor que traten de ponerse al día y lo contesten. Hoy vamos a ver un caso práctico. Probablemente para el otro parcial, el próximo examen, sea un caso práctico. Entonces estaría bueno que vayan entendiendo esta mecánica de los casos prácticos, ¿no? Sacado de cuestiones de la realidad. Así que les pido que este caso práctico que vamos a ver en la clase de hoy me lo manden al correo institucional. Son 2 preguntas y un caso que es simple. Después, al final de la clase, se los leo y ustedes copian y después me lo mandan. Bueno, vamos a ir entonces a atribuciones del Poder Ejecutivo, reforzando lo que vimos en la clase anterior. Como ustedes saben, habíamos dicho que el Poder Ejecutivo que existe en nuestro país deriva del sistema presidencialista, que es una copia de la Constitución de Estados Unidos, en donde también hay un sistema presidencialista. A diferencia del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, nuestro Poder Ejecutivo, de acuerdo al artículo 87 de la Constitución, recae en una persona, es el ciudadano que ejerce la función de presidente, que dura 4 años en el cargo, pudiendo ser reelegido 4 años más, y ahí se termina el ejercicio del mandato. Para volver a ser electo presidente tiene que esperar otro periodo de 4 años y ahí sí puede volver a ser elegido presidente. En cambio, el sistema de Estados Unidos, el presidente o el Poder Ejecutivo es Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidente. O sea, el vicepresidente integra el Poder Ejecutivo. Acá decimos que el vicepresidente es un cargo que acompaña y que suple al presidente en el caso que el presidente esté enfermo, se ausente del país o renuncie. En esos casos, el que asume la presidencia es el vicepresidente. Como ustedes saben, nosotros tenemos un sistema presidencialista que se distingue del sistema parlamentario. El sistema parlamentario es de origen normalmente europeo. La tradición en Inglaterra, por ejemplo, es que existe un jefe de Estado que es el que delega o el que nombra al primer ministro, y el primer ministro es el que ejerce el poder realmente allá en Inglaterra. ¿Cómo es esto? Bueno, hay un consejo de ministros cuya cabeza sobresale es el primer ministro, que es el que ejerce el gobierno, y en caso que el primer ministro no obtuviera un voto de confianza con sus pares, se hace un juicio, un impeachment, y se designa a otro funcionario para que ejerza las veces de primer ministro. Se forma una coalición con un partido opositor y de ahí sale la figura del primer ministro que va a ejercer el poder. Es muy interesante este sistema porque evita los problemas que antes hemos tenido en Argentina con los presidentes, o a raíz de las crisis sociales, crisis económicas. Siempre que hay un problema, como fue en el 2001, a resultados de eso, hay que elegir un nuevo presidente con todos los problemas sociales y económicos que todo ello trae. Y si tuviéramos un sistema más parecido al parlamentario, nos evitaríamos eso, porque sería una simple coalición de fuerzas
o de partidos que elegirían al reemplazante de que fuera primer ministro. Pero bueno, nuestra realidad es el presidencialismo. Ya que mencionamos al presidencialismo, ustedes saben que las atribuciones del Poder Ejecutivo están establecidas en el artículo 99 de la Constitución. Como les mencionó el doctor Sinopoli en la clase, existen 4 jefaturas que detenta el presidente. Las 4 jefaturas es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo al artículo 99, inciso 12. Después, de acuerdo al 99, inciso primero, es el jefe de gobierno, es el jefe supremo del país y es el jefe de la administración. ¿Qué significa que sea el jefe supremo? Bueno, que es el encargado de firmar los tratados internacionales. Firma el presidente los tratados internacionales y después tienen que ser ratificados por el Congreso en los términos del artículo 75 de la Constitución. Acuérdense que hay tratados internacionales que requieren mayorías especiales, como los del 75 e inciso 23, y hay otros que no, que requieren simplemente la mayoría de los miembros presentes. Después también es el jefe de gobierno, que implica que lleva la conducción política del país, y de esto ustedes ya saben, ¿no?, que tenemos un sistema presidencialista que se diferencia del sistema parlamentario. Y después, por último, y no menos importante, es el jefe de la administración, es el que tiene a cargo la administración del país, que la ejerce a través de la Administración Pública Nacional, donde están los ministerios. Actualmente existen 21 ministerios, de acuerdo al decreto del año 2019, que elevó la cantidad al número 21. Y esta administración está delegada en el jefe de gabinete, de acuerdo al artículo 100, que es una figura creada supuestamente para mitigar este hiperpresidencialismo existente en nuestro país, pero que bueno, al ser del mismo partido, el jefe de gabinete, convengamos que no le quita fuerza a la figura del presidente, sino que consolida el poder, porque el que lo nombra es el mismo presidente y el que lo remueve también es el mismo presidente. Esto es, bueno, las 4 funciones fundamentales que tiene el Poder Ejecutivo. Las otras funciones o las otras atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo ya las hemos visto en la clase pasada. Hemos hecho un trabajo práctico o el cuestionario, donde mencionaban el tema del nombramiento, qué funciones podía ejercer el presidente. Acuérdense que puede nombrar, con acuerdo del Senado, embajadores, jueces y puede proveer los empleos militares. En guerra los puede nombrar por sí solo. En tiempo de paz necesita el acuerdo del Senado para nombrar los altos puestos de los jefes militares. Y después, bueno, todo lo relativo a firma de tratados internacionales le corresponde al presidente. Es colegislador en el sentido que las leyes tienen un procedimiento especial que ya vimos en la bolilla del Poder Legislativo, en donde le corresponde a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores la sanción de la ley, y al presidente le corresponde la promulgación y la sanción de la ley. Si no se promulga la ley en el boletín oficial, no tiene validez legal, ¿tá? Y otra función fundamental que tiene el presidente es la de dictar reglamentos, que son facultades de dictar normas de carácter general del mismo tenor que las leyes, que son también disposiciones legales de carácter general que comprenden a una cantidad indeterminada de personas. Entonces decimos que esta facultad de dictar reglamentos al Poder Ejecutivo le da la facultad de dictar 4 tipos de reglamentos. Está legislado en el artículo 99 de la Constitución Nacional. Tenemos los reglamentos de ejecución, que están en el 99, inciso 2, que son los reglamentos que sirven para aplicar las leyes. Después tenemos los reglamentos autónomos que dicta el Poder Ejecutivo,
dentro de la zona de reserva. Son los reglamentos referidos al funcionamiento de una repartición determinada. Por ejemplo, cómo funcionaría la FIP. Es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo de dictar el horario en que atenderá, en la hora en que cerrará. Después tenemos los reglamentos delegados, que están en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Los reglamentos delegados en principio están prohibidos, salvo en materia de emergencia de la administración y por tiempo determinado. Y finalmente tenemos los DNU, que son aquellas disposiciones de carácter legislativo que dicta el Poder Ejecutivo en caso de que el Congreso no estuviera sesionando o no pudiera reunirse. Estos DNU tienen que seguir un procedimiento especial, no tienen que ser referidos a temas legislativos, penales o tributarios, necesitan ser ratificados por una comisión, por la Comisión Legislativa de Diputados y Senadores, y después necesitan una ley posterior que los ratifique. Actualmente se han dictado varios DNU sobre el tema de la cuarentena, el caso práctico que vamos a ver está referido al tema de los DNU. Se los leo para que lo escuchen y después puedan completar las respuestas, ¿ok? Es muy simple. Bueno, Juan Sánchez es responsable inscripto en impuesto al valor agregado y es dueño de una peluquería en Julián Álvarez, 2350 de la ciudad de Buenos Aires, y les consulta. Dice que su actividad de peluquería no se encuentra alcanzada como actividad de excepción o actividad esencial en los términos del DNU 297-2020 ni anteriores DNU que establecieron el distanciamiento social obligatorio. Por ello, quiere saber si puede obtener el ingreso familiar de emergencia que está en el decreto 511-2020, publicado este viernes pasado en el Boletín Oficial, el 4 de junio del 2020. Ustedes tienen que responder estas dos cuestiones. 1. ¿Son válidos legalmente los DNU 297-2020 y el decreto 511-2020? 2. ¿Puede Juan Sánchez obtener el ingreso familiar de emergencia? Acá tienen que fundamentar la respuesta. Y en la anterior pregunta también tienen que fundamentar la respuesta. Ustedes tendrán que argumentar, de acuerdo a su leal saber y entender, si estos DNU son válidos o no. Acuérdense lo que vimos de los DNU, acuérdense cómo es el procedimiento de sanción de los DNU, tienen que fijarse, para contestar la segunda, cuáles son las condiciones que pide el decreto 511-2020 para que una persona pueda obtener el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Eso es todo por hoy. Ya saben dónde encontrarme, en el correo institucional, y nos seguiremos viendo de esta forma hasta que termine la cuarentena. Cualquier duda estoy a su disposición y les mando muchos saludos y nos veremos la próxima clase. Hasta luego.